get into the kingdom, but not enough to see the power of the kingdom. Mi amigo Bill Johnson dice que muchas personas se arrepienten lo suficiente como para entrar en el reino, mas no lo suficiente como para ver el poder del reino. When we repent of our sins, we've changed the way we've been thinking about those sins. Cuando nos arrepentimos de pecado es que hemos cambiado la manera en la que pensamos acerca de el pecado. But in the westernized way of thinking, we've been taught doubt and skepticism. Pero en la manera occidental de pensar nos han enseñado a dudar y a ser escépticos. That's why I've been to Brazil 100 times Por eso es que yo he ido a Brasil 100 veces and probably another 50 times to other countries in Latin America. y quizás otras 50 veces a otros países en Latinoamérica. That's why I like to go to Cambodia and Thailand, Por eso me gusta ir a Camboya y a Tailandia, because they're less influenced porque ellos allí están menos influenciados by the Enlightenment thinking por ese pensamiento de renacimiento that really causes us to be darkened spiritually. que en verdad lo que nos lleva al pensar así es estar oscuros espiritualmente. Moses said in the 33rd chapter of Exodus, Moisés dijo en el capítulo 33 de Éxodos: if I found favor in your sight, si he hallado yo favor ante tus ojos, teach me your ways. Some translations say, show me your ways, enséñame tus caminos. Otras traducciones dicen: muéstrame tus caminos, that I may know you. para que yo te pueda conocer. Understanding the ways of God creates greater intimacy and knowledge of God. El conocer los caminos de Dios produce mayor intimidad y conocimiento de Dios. A lack of understanding, Una falta de a entendimiento, lack of knowledge, una falta de conocimiento can cause us not to see the hand of God when it is moving in our midst. puede hacer que nosotros no podamos ver la mano de Dios aunque Él se está moviendo entre nosotros. Illustration. Una ilustración. Several years ago, Hace varios años, Bill Johnson and I were doing a meeting together, Bill Johnson y yo estábamos en un servicio juntos. and we brought some people up to give their testimony, had been healed. Trajimos a unas personas que subieran a dar sus testimonios porque fueron sanos. The first 3 Los primeros 3, were all healed of the same thing. todos fueron sanos de lo mismo. I believe it was like a right knee cartilage problem. Creo que fue de un problema de cartílago en la rodilla derecha. They brought about 20 people up. Trajeron a 20 personas. When Bill saw Cuando Bill vio 1, 2, 3, same testimony, 1, 2, 3 con el mismo testimonio, he knew él supo that's more than a coincidence. que eso ya era más que una coincidencia, That's a sign, that's a way of God. que era una señal, una manera que Dios estaba hablando. And he switched the meeting right then from testimonies Entonces allí mismo él hizo un cambio en el servicio de testimonios to going for healing again. a volver a entrar en He sanidades, said, this is God. porque dijo: si esto es Dios, Everybody that's got that problem, stand up. You're going to be healed right now. todos los que tengan ese mismo problema, póngase en pie y ustedes van a ser sanos ahora mismo. He recognized Porque a way él of God pudo reconocer un camino de Dios in this, what most would have thought was just coincidental. en lo que quizás la mayoría hubieran tomado como una coincidencia. And many people were healed. Y muchas personas fueron sanas. In Hickson, Tennessee, En Hickson, Tennessee, there's a big Southern Baptist church of about 5,000. hay una iglesia grande bautista del sur como de unas 5,000 personas. On this particular night, En una noche en particular, I know yo sé this will be the night que esa iba a ser la noche that I'm going to go for healing of people who have problems related to surgeries with material inserted. en que yo iba a administrar sanidad a personas que tenían algún metal o algo artificial en su cuerpo producto de alguna cirugía. Nobody else knows I'm going to do that. Nadie más sabía que yo tenía pensado hacer eso. At the end of worship, Al final de la adoración, comes a young woman in her early 20s with her mother weeping and excited behind her. pasa una joven de unos 20 y tantos años con su mamá que estaba detrás de ella llorando y emocionada. She's coming up the aisle with her hand like this. Ella pasaba así en el pasillo y traía las manos así. Came up on the platform, showed the pastor and myself Sube a la plataforma, le muestra al pastor y me muestra a mí. the metal screw that had just fallen into her mouth Que ella tenía un tornillo de metal que se le había desprendido de la boca. that she was supposed to have surgery for to have replaced Y ella se supone que le hubiesen hecho una cirugía para reemplazarle ese tornillo. because she had had 3 plates put in her face to have her face rebuilt. Porque le tuvieron que reconstruir el rostro y le pusieron 3 placas de metal. And as she's giving her testimony, Y según ella estaba dando su testimonio, over here por aquí is a man
Hubo un hombre no teeth in the front. sin diente acá adelante, Somebody had scholarshiped him in, alguien que lo trajo porque lo patrocinó. and I think he may be mentally ill Y quizás que el hombre tenía hasta problemas mentales, because he looks weird. porque lucía raro. He's standing way over here, Andaba parado por aquí atrás, sí. and he's doing this. Y estaba haciendo así aquel hombre. And I think, Y yo dije, uy, get him out of here. oiga, saquen al Señor, sáquenlo, But they sáquenlo. came up and they whispered, Pero entonces vino alguien y me susurró. he's had a major healing. Él acaba de recibir una grande sanidad. He'd been a drug addict. Él fue drogadicto. God had saved him, delivered him from drug addiction. Dios lo había salvado, lo liberó de la drogadicción. But he had seizures. Pero le daban Had a seizure on a roof and fell off the roof. como unos temblores. Él se cayó de un techo. He has a scar from his shoulder to his elbow. Tenía una cicatriz desde acá hasta el codo, del Really, hombro. really bad scar. Bien, bien fea. 2 bars, 2 varillas 17 screws. y 17 tornillos. Unable to move his arm more than this. Y él antes no podía mover el brazo nomás hasta aquí. But while the young woman came up like this Pero cuando pasó aquella joven haciendo así, and is starting to tell her story, comenzó a decir lo que le había pasado. nobody prayed for him. Nadie oró por aquel hombre. God healed him. Pero Dios lo sanó a And él. I see these 2 things, Y yo veo estas 2 cosas. and I realize Y me di cuenta. God's ahead of me. Ya Dios se me adelantó en esto. He's already started the healing of the metal. Ya le empezó a sanar a las personas que tenían metales. And we just went for healing of metal right then. Así que empezamos allí a administrar la sanidad de personas con metales. And it was the highest percentage of people healed of metal that we had that year in the United States. Y ese día hubo el porcentaje más alto de personas que tenían metales sanos en ese año en los Estados Unidos. It was understanding Era entendiendo what's happening. lo que estaba pasando. It's not an accident. Que eso no fue accidente, It was a sign. sino que fue señal. I am going to really bless this message on healing Yo en of verdad metal. voy a bendecir este mensaje que traes de la sanidad de metales. Understanding the ways of God. Es entender los caminos de Dios. Change the way you think. Cambie la manera que usted piensa. Because he said, Porque Él dijo, Jesus said, Jesús dijo, all things todas las cosas are possible son posibles to those who believe. para aquellos que creen. Understanding the ways of God. El entender las maneras de Dios. Sometimes it's what he does in a meeting. A veces es algo que hace en un servicio. Sometimes it's a word of knowledge. A veces es una palabra de ciencia. Sometimes it's the still small voice. Otras veces es esa voz dulce y calladita. One of the greatest miracles Uno de los milagros más grandes that I have seen, que yo he visto happened in Manaus, Brazil. ocurrió en Manaus, Brasil. No, ¿No? this one wasn't Manaus. That was the biggest one. Guy walked out of a wheelchair, paraplegic, shot in the stomach, severed his spine. He gets healed by a guy who's never prayed for anybody who's been healed in his life. Bueno, la más grande fue en Manaus, era un hombre que le habían disparado por aquí, por el área del vientre, estaba paralizado y sin que nadie hubiese orado por él, se levantó de la silla de ruedas y salió caminando. Esa fue en Manaus. I mean, the guy was a recovering alcoholic Y that prayed aquel for hombre, him. la persona que oró por él era uno que estaba saliendo del alcoholismo. He'd never prayed for anybody in his life. Y es el que oró, nunca había orado por nadie en su vida. As a matter of fact, he just prayed. We had like 80 to 100 people on my team. Es más, yo en mi equipo tengo como unos 80, 100 personas. And this guy from North Carolina, Este señor de Carolina del Norte he said, I wanted to come down because I want to learn how to pray for the sick. dijo, yo quería pasar porque yo quería aprender cómo orar por los enfermos. And everybody that's been with me, over 5,000 people, they get words of knowledge and they've seen people healed when they prayed without exception. Y todos ahí, 5,000 personas habían visto y han recibido palabras de ciencia y habían sido sanos sin excepción todos. But this guy's never prayed for anybody. Mas este señor en particular nunca había orado por otra persona. He had to read the manual. He had to listen to tapes before he came. Le tocó leer su manual, escuchar unas grabaciones antes de entrar y participar. So he prays Entonces él ora. right as the people are coming up for prayer. Y él era parte del equipo de que iban orando por los que venían a pedir oración.
Lord, Señor, you know, I've never prayed for anybody in my life. dijo el Señor, ya tú sabes que yo nunca he orado por nadie en mi vida. And so bring me an easy one. Así que tráeme una fácil, A headache, una con dolor de cabeza, a bellyache. alguien que le duele el estómago. Nothing hard, God. No me traigas nada This is my first complicado, Dios, time. que es primera vez que lo hago. And as they're coming forward, Y según van pasando las he sees personas, this young guy él ve a un joven in the wheelchair que se le acerca en una silla de coming ruedas, toward him. que viene hacia él. He said, Y él dijo, I wouldn't even look at him. ay, no, yo ni lo miraba. I said, no, God, not Le that. dije, no, Dios, ese no es, ese Not no that. es. No, ese no Easy es. one. Dame una fácil. Headache, Dolorcito de cabeza. Bellyache. Que le duele el estómago. not that. No, eso no, eso no. The guy rolled up to him, pulled him Pero on his aquel pant leg. señor vino y se le acercó a él y le jaló en el pantalón. Now, this man Este that hombre. is doing the praying, El que estaba orando, his flight was canceled in Atlanta, so he's been up for 2 days without sleep. le habían cancelado un vuelo que él tenía que tomar en Atlanta, así que había pasado 2 días sin dormir. It's somewhere between 11 and midnight. Y ya era para que entonces las 11 de la noche o la medianoche. And he said, so I started to pray. Dice él, bueno, empecé a orar. I had a little bit of faith. Tenía un poquitico de fe. I started to pray, Empecé a orar. and then I did what you taught me to do. I spoke to the condition. I interviewed him. Y yo hice lo que usted me enseñó, yo lo entrevisté, le hablé a la condición. I found out the paralysis was a natural cause. He was shot in the stomach, and the bullet severed his spine. Me di cuenta que la parálisis era algo normal porque le habían disparado en el estómago, le dañó la espina dorsal. So I discerned what the cause was, and I'm speaking to the condition. Entonces ya pude discernir la causa, empecé a hablar de la condición. And then I teach after you've spoke to the condition, find out what's going on. Like Jesus with the man blind. What do you see? I see men like trees walking. Pues lo So he mismo que prayed usted me again. enseñó, es lo que yo hice. Después que hablé de la condición, le pregunté qué es lo que estaba pasando. Así como Jesús, que después que oró por el ciego, le preguntó, ¿qué ves? Y él dijo, veo a los hombres grandes como árboles caminando. I said, what do you feel? What's Entonces happening? le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Nothing. Dijo, nada. He said, my little bit of faith. Y dijo, yo que tenía esa fe chiquitica. It went, poof. Me dijo así, ¡pum! Now I have none. Ahora me quedaba ninguna. I wanted to quit, Yo quería ya terminar. but it was a short prayer. Pero esa fue una oración cortita. And I remembered what you wrote. Y me acordé de lo que usted escribió. See, I don't expect anybody to heal anybody Yo no espero que nadie sane a nadie. because I know you can't. Porque yo sé que no puede. Only God can heal. Solamente Dios puede sanar. God's the healer. Dios es el sanador. And so I wrote, Entonces yo escribí. I don't hold you responsible to heal anybody Yo no espero que usted sea responsable de sanar a nadie. because that's outside of your control. Porque eso es algo que está fuera del control suyo. But I do hold you responsible to treat the person you're praying for with respect, dignity, and love. Pero sí, yo a usted lo tengo responsable que usted trate a esa persona por la cual va a orar con amor, con dignidad y con respeto. And don't blame them, make them look worse so you look better and tell them it's their fault. Y no le eche usted la culpa a ellos para que entonces usted se sienta mejor y luzca bien usted. So he said to himself, Entonces él se dijo a sí mismo, if I quit praying now, bueno, si yo dejo de orar ahora, he's going to feel like he doesn't have value. él va a sentir como que él no tiene valor. So I'm going to pray. Así que yo voy a orar. He wasn't praying in faith. Y no estaba orando con fe. He was praying so he'd feel loved. Él estaba orando para que el otro sintiera amor. But the guy's been without sleep for 2 days. Pero ese mismo hombre había estado ya 2 días sin dormir. It's midnight. Y ya era la medianoche. He said, I'm getting sleepy. Y dijo, me estaba dando My head. sueño en mi cabeza. Is resting on his shoulder. Le puso la cabeza a él en el hombro al otro. And right before I started to snore, Y dice, justo antes de empezar yo a roncar, the guy jumped out of the el wheelchair, otro hombre se para de la silla de ruedas. turned Se around, voltea hugged me, and abraza. my shirt was soppy wet from his tears. y me dejó la camisa toda empapada de tanto llanto. And I remember thinking that night, Y yo me acuerdo que pensé esa noche, God, Dios, that wasn't fair. eso no estuvo justo. That was his first time to pray for somebody. Primera vez que él ora por alguien. And he had somebody walk out of a Y wheelchair. mira, se levantó alguien de una silla de ruedas. Lord, I prayed for a lot of wheelchairs. Señor, yo he orado por muchas personas en silla That de wasn't ruedas. fair. Eso no es justo. And then I came to my senses Pero entonces volví en sí. and realized his testimony is my testimony because it's his testimony. Y me di cuenta que el testimonio de él es el testimonio mío porque ambos son el testimonio de él. But the greatest healing Pero lo más grande related to a way of God, con esto de ver una de las maneras en que Dios opera teach me your ways, es enséñame tus caminos. happened in Goiânia, Brazil. Me pasó en Goiânia, Brasil. Again, we had about 80 people on our team. Una vez más, estábamos con un equipo como de unos 80 And this night,
esta noche we had said that an hour before church started, ya habíamos quedado que una hora antes de que empezara el servicio, the team would be there que el equipo se iba a reunir allí to pray for people who are blind, para orar por las personas ciegas, deaf, sordas, terminally ill, con enfermedades terminales or can't walk without an aid. o personas que no podían caminar sin algún tipo de asistencia. And for the first hour, that's all we're going to pray for, conditions like that. Y por la primera hora lo único que vamos a hacer es orar por ese tipo de condiciones. And so a woman on the team, Entonces una mujer que estaba en el she saw equipo this man in his 60s ve a un señor que tenía 60 y tantos whose años, brown Hispanic eyes are just pure white from scar tissue. que tenía los ojos marrones típicos de los hispanos que estaban ya completamente blancos por el problema que tenía en los ojos. Because at 5 years old, Porque cuando tuvo 5 años, he had a muriatic acid spill in his eyes, le cayó un ácido en los ojos destroyed his y eyes. le destruyó los ojos. And for 55 years, Y entonces por 55 he's lived años, in that city blind. él vivió en esa misma ciudad ciego. This woman begins to pray Pues aquella señora empieza a orar through that hour. por esa hora. And she had stopped, Ella se detuvo re-interview, what's happening? y vuelve a preguntarle. Any improvement? ¿Tienes alguna mejoría? Le pregunta. Nada. No, nothing. She'd pray longer, Sigue orando. stop and interview. Vuelve a parar, vuelve a hablar con él. Any improvement? ¿Alguna mejoría? Nada. Nothing. Can you feel anything? Le dice, Heat, ¿sientes energy. algo? ¿Tienes algún calor, alguna energía? ¿Sientes algo? Nada. Dijo, nothing. She said, I wanted to quit Ella dijo, ya yo me quería dar por vencida. because there's a lot of people to pray for. Porque muchas otras gente estaban ahí llorando. But a still small voice impression kept coming. Do not stop praying. Pero le seguía viniendo a ella una voz, una impresión que le decía, no dejes de orar. The service started, Empieza el servicio. and she continued to pray through the 1 hour of worship. Now it's 2 hours into this praying for one man. Ella siguió orando una hora que duró la adoración, así que ya llevaba 2 horas orando por una sola persona. Many times she wanted to quit. Muchas veces cualquiera But quiere ya every, dejarlo. but every time Pero cada vez she had this impression. ella le llegaba esta impresión, Don't stop praying for him. no dejes de orar por él. So she prayed through the 2 hour sermon, since it was being translated into Portuguese. Y como aquel servicio también se estaba traduciendo al portugués, pues entonces ella siguió orando lo que duró la prédica, que fueron 2 horas más. So now Así que ya para entonces, she's prayed for 4 straight hours. ya estuvo orando ella 4 horas seguidas. Any change? ¿Algún cambio? Le pregunto. Nada. Nothing. You feel anything? ¿Sientes algo? Nada. Nothing. So she prayed Entonces oró because she heard porque ella a still escuchó small voice. una voz calladita, pasible, Don't stop. que le decía, no She pares. prayed another hour of ministry time. Oró 1 hora más mientras ministraban. At the end of 5 hours, Luego de 5 horas, our bus is about to leave. ya nuestro bus ya casi que se iba. She got on the bus. Ella se montó en el bus. Lots of people had seen lots of healings. Muchas personas vieron muchas sanidades. She didn't have one healing, Ella no tuvo ni una sanidad. but she only prayed for one person. Solamente tuvo una, pero solamente oró por una persona. And the next day, Al otro día, this woman from America una mujer de América flew home. se fue a casa. 3 days later, Pasan 3 días. the pastor of that church, El pastor de esa it's a iglesia, church today of 30,000 members, de aquella iglesia que tiene 30,000 Pastor miembros, Aloysio Silva, el pastor Silva, he called me. me llamó a mí. I was in Belém near the mouth of the Amazon. Yo estaba en Belén, cerca de la boca de las Amazonas. Randy! Y me dice, Randy. And he told me the story I just told you. Y me cuenta el mismo relato que les acabo de hacer a ustedes. I knew nothing about this, Porque yo no supe nada de aquello. but then he told me more. Pero entonces él me cuenta más. When she left, Me dijo, cuando ella se fue, that man couldn't see a thing. ese hombre no podía ver nada. And the next day, Al otro día and the next night, y a la próxima noche, he went to sleep as blind as a bat. se fue a dormir ciego, que no veía nada. And the next day, Al otro día and the next night, y a la otra noche, he went to sleep as blind as a bat. llegó a la cama a dormir y seguía ciego igual. But on the third morning, Pero la tercera mañana, that man woke up ese hombre se despierta with no scar tissue, sin nada de problema en los ojos. full sight, Puede ver perfectamente. new pupils and new corneas, Pupilas nuevas y córneas nuevas.
And they keep bringing him back to the hospital, and they keep asking him the John 9 question. Tell us again, how is it you can see? Y una y otra vez lo llevaban al hospital y le seguían preguntando la misma pregunta que en Juan capítulo 9. Dinos, ¿cómo es que ahora puedes ver? I'm so glad Yo soy tan feliz that woman de que esa mujer recognized his voice pudo reconocer la voz de él. and did what he said. Y ella hizo lo que él le dijo. And it resulted in a huge, huge healing. Y el resultado fue una sanidad enorme, enorme. Now, that night in that church, Esa noche en aquella iglesia there were 6 other people healed of blindness. hubo 6 otras personas que también fueron sanos de la ceguera. Some by words of knowledge, Algunos por palabras de ciencia and some just by their faith. y otros simplemente por su fe. Today is not just going to be a teaching. Pero hoy no va a ser solamente enseñanza aquí. We're going to believe God for healing in this meeting. Vamos a creerle a Dios por ver sanidades en This este is not a servicio. teaching meeting. This is a healing meeting. Esto no es un servicio de enseñanza, sino un servicio de sanidades. But for me, Pero para mí, healing la sanidad is related to faith, está relacionada a la fe. and faith Y la fe is related to understanding. está relacionada al entendimiento. And as we understand the ways of God, Y según vamos entendiendo las maneras, los caminos de we'll Dios, see what Moses asked for at the bottom of the 33rd chapter of Exodus. vamos a ver lo que Moisés pidió al final del capítulo 33 del libro de Éxodo. Now, Ahora, show me your glory. muéstrame tu gloria. In both Hebrew and Greek, Tanto en el hebreo, en el the griego, words translated glory, la palabra que se traduce gloria, the way they're most connected in Scripture la manera en que más se conectan en las escrituras is to the signs and wonders and miracles that God did. es la señal de las maravillas que Dios hizo. That is the number one way God glorifies His name. Porque esa es la manera principal en la que Dios glorifica su nombre. And the second most Y la segunda manera is through the testimony es a of what He través has done in del those signs and wonders and testimonio miracles. que Él hizo al mostrar estas maravillas y sanidades. To desire to have signs and wonders is not chasing after signs and wonders. It's wanting to see God glorified, His name glorified. El deseo de ver señales y maravillas no es igual a ir en pos de las señales y las maravillas. En verdad, eso simplemente es querer ver a Dios glorificarse el mismo. And Jesus promised us, especially in the evangelistic context, Y Jesús nos los prometió específicamente o especialmente en el contexto evangelístico, that signs and wonders would back up His gospel. que las señales y las maravillas iban a respaldar el evangelio. In the last part of Mark 16. En la última parte del capítulo 16 de Marcos. So, I have a question. Así que les tengo una pregunta. How many of you ¿Cuántos de ustedes believe that your key will start your car? creen que con su Just raise your llave hand. usted puede arrancar su carro? A If ver, you believe it's true, ¿usted cree que esa es la your verdad? key starts your car, just raise your hand. Que con It's su not a llave trick usted puede question. arrancar el carro. A ver, levante la mano si lo cree. It is true, Sí, es verdad. but is it the full truth? Pero esa es toda la verdad. No, No, it's partial truth. esa es parte de It's la true. verdad. Es verdad, It's not the whole truth. mas no es toda la verdad. Take your key, Tome su llave, go lay it on your engine anywhere you want. See if vaya, it has started. colóquela encima del motor donde usted quiera ponerla, Now, póngala allí. A ver, I know you're thinking, yo sé lo que usted está don't pensando. be foolish. Pero no sea You got to tonto. know how to use the key. Tiene usted que saber cómo se usa la llave. That's an interesting thought. Bueno, qué pensamiento You interesante. got to know how to use the key. Hay que saber cómo se usa una llave. You put it in the ignition. Usted la introduce, Now you know how to use the key, ya sabe ya cómo va a usar la llave. ¿sí? and it will start the car. Usted la vira y entonces arranca el carro. It's true, Es cierto, but it's not the full truth. pero esa no es toda la verdad. The full truth is this: Toda la verdad es esta. the key La llave isn't what starts the car. no es lo que hace que el carro arranque, It's what activates what starts the car. sino que la llave es lo que activa lo que arranca el Because carro. there's this thing bolted on your engine Hay that's called in English the starter. Hay una pieza así que está pegada a su motor, que esa es la pieza que hace que el motor arranque. So technically speaking, did your key start the car or did the starter start the car? Entonces, si hablamos técnicamente, ¿fue la llave la que arrancó el carro o fue aquella pieza conectada al motor la que arrancó el carro? The starter. Aquella pieza, ¿sí? The starter. Aquella pieza. But the key
Pero la llave caused the starter. es lo que hace que ese motor de arranque, Faith la fe, is the key. es la llave. Divine power El poder divino is the starter. es ese motor de arranque. And because in our secular society Pero we have porque many books that are being written about the power of faith, En nuestra sociedad secular incluso hay muchos libros que se escriben acerca del poder de la fe, like faith in the sense of mind over matter. pero fe en el sentido de que lo que usted piensa, usted lo logra. There's all types of studies that shows the efficacy or the effectiveness of faith, Hay estudios que muestran la eficacia de la fe and doctors are writing about it, y hasta hay médicos que escriben al respecto, but it's not faith in God. pero esa no es la fe en Dios. So I like to make a distinction between faith healing Entonces me gusta hacer la distinción entre la sanidad de fe and divine healing. y la sanidad divina. Faith is very important to divine healing. La fe es muy importante para la sanidad divina. Jesus said to the woman with the issue of blood, "Daughter, your faith has made you whole." Jesús le dijo a la mujer del flujo de sangre, hija, es tu fe la que te ha sanado. In the same chapter, Mismo capítulo, he meets the blind man and said, "Do you believe that I can do this?" él se encuentra con el ciego y le pregunta, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Because they'd called out for him to heal them. Cuando él clamó pidiéndole que And le they said, sanara. "Yes, we believe." Dijo, sí, lo And he said, creemos. "Then be it done to you according to your faith." Entonces le dijo, pues que sea contigo conforme a tu fe. Hebrews 11:6, without faith it's impossible to please God. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. All things are possible to those who believe. Todas las cosas son posibles a los que creen. Mark 11:22. Marcos 11:22. And some translation says, "Have faith in God." Algunas traducciones dice, ten fe en Dios. And it goes on to say, if we have faith and do not doubt, Entonces sigue diciendo, si tienes fe y si no dudas, but believe that what we say is about to happen, sino que crees que lo que oramos va a ocurrir, it will. va a ocurrir. We can even speak to a mountain and be moved into the sea, and it will. Y dice, le puedes hablar a una montaña y le dices, échate a la mar y se va a echar. I am a big believer in faith. Yo soy y creo mucho en la fe. This whole service, I'm working to create and shift the atmosphere that we have more faith. Y en todo este servicio estoy trabajando para mover la atmósfera de manera que tengamos más fe. I actually believe that there will be close to 100 people get healed before 5:15. Y es más, yo creo que aquí hay personas, vamos a tener Or- más de 100 Or let me sanos. say this, 100 conditions will be healed. O digamos mejor así, 100 condiciones en las personas que van a ser sanas antes de que termine el tiempo. Because one time I went to Florida, to Inglewood, Una vez fui a la Florida, Englewood, only had 5 on my team, solo tenía 5 en el equipo que me ayuda, gave words of knowledge. dando palabras de ciencia. One woman Una mujer on the front row en la primera fila stood up se paró for 11 times. 11 veces. Out of about 30 words of knowledge, she had 11 of them. De 30 palabras de ciencia que dimos, esa señora tenía 11 de esas condiciones. All 11 were healed. Y de las 11, ella quedó sana. Was that one healing? Pero esa fue una As sanidad. one person got healed, Cuenta como una persona que se sanó. but she had 11 healings. Pero ella recibió 11 sanidades. And in that night, Y esa noche, an angel came into her room un ángel vino a su habitación and said, y le dijo, "They missed one, se olvidaron de una. so I've come to heal your detached retina." Así que yo vine a sanarte la retina que la tienes dañada. She had been in a terrible car accident. Porque ella estuvo en un accidente automovilístico terrible. As a result of that healing, Y como resultado de dicha sanidad, and they, over the next year, went to several nations with me. ella viajó a varias naciones conmigo en el próximo año. Her husband resigned as a state police officer in Florida, Su esposo dejó el trabajo, que él era un policía estatal en la Florida, and they moved into the slums of Brazil, the favelas, and lived there y se mudaron a las favelas, los barrios pobres de Brasil, allá a vivir, and became missionaries y empezaron a trabajar como because of the misioneros. grace and goodness of God that touched her that night. A causa de la gracia y la bondad de Dios que la tocó a ella en esa noche. Years later, Años después, her husband works for me. su esposo trabaja para mí. He helps put together our international trips, Él ministry ayuda trips. a coordinar nuestros viajes internacionales. Another
back to my thought. Mark 11:22. Pero regresando a lo que le decía Marcos 11:22, Don't throw the baby out with the bathwater. no bote al bebé con el pañal sucio. And some people have been wounded by an abusive teaching of word of faith. Not word of faith, an abusive word of faith teaching. Algunas personas han sido heridas por un abuso de la enseñanza de la palabra de fe, no por la palabra de fe, sino por una enseñanza abusiva acerca de la palabra de fe. I have a dear friend who just went to the Lord, went home a few weeks ago. Tengo un amigo muy querido que fue a estar con el Señor hace unas semanas. He needed 2 kidneys transplanted and a heart